Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien. ¿Alguna vez te has preguntado qué es esto del mundo espiritual? ¿Qué es lo que sucede en el mundo espiritual? O mejor aún, ¿te has preguntado alguna vez si existe el mundo espiritual? Bueno, te invito a que me acompañes a leer la Biblia y poder contestar esta pregunta y otras cosas increíbles que vamos a ver el día de hoy. Te invito a que abramos el libro de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y que nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había salido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie podía dominarlo y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamaba a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviara fuera de aquella región. Estaba ahí cerca, el, estaba cerca del monte un granato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Jesús de inmediato les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y lo vieron y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Tuvieron miedo y los que lo habían visto les comentaron lo que había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis, empezó a publicar en Decápolis las grandes cosas que había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, te invito a que hagamos una oración. Señor, gracias por este día, gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra. Te pedimos, Señor, que seamos transformados por medio de ella, por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En el capítulo anterior, en Marcos capítulo 4, al final, Jesús les dice a sus discípulos que se suban a una barca porque van a irse al otro lado del mar, que es un lago, el lago de Galilea. Es un lago muy grande. Y ellos se suben a esta barca y estando en esta barca, antes de lo que acabamos de leer, hay una tormenta muy fuerte. Jesús está tan cansado que está en la parte delantera del barco y está completamente dormido. Y entonces ellos van, despiertan a Jesús. Y bueno, Jesús lo que hace es que
habla a la tormenta, le dice que se calme, a los vientos que se calmen, y en un instante esa tormenta se para. Los discípulos, al ver esto que acaba de suceder, se preguntan, ¿quién es este hombre que es capaz de hacer esto? ¿No? O sea, quedan maravillados de lo que acaban de ver. Entonces, acaba de suceder esto, están pasando del otro lado del lago y ya llegan a la orilla. Ahora, ellos llegan a la región de Gadara. Gadara era una región que tenía colindancia con otras ciudades. A estas ciudades se les llamaba Decápolis. Decápolis porque significa deca, 10, y Cápolis pues significa ciudades. Entonces era un conjunto de 10 ciudades. Ahora, algo interesante de estas ciudades de Decápolis es que eran importantes para los romanos. Entonces estas ciudades tenían una gran influencia romana. Lo que quiere decir es que estas personas eran helenizadas. Es decir, muchas o la mayoría de las personas que vivían en la región de Decápolis eran personas que no creían en Dios, sino que tenían por dioses a una gran cantidad de ellos, incluyendo dioses que adoraban los romanos. Entonces, lo que han hecho Jesús y sus discípulos es atravesar el mar, ir hacia el suroeste del mar de Galilea y llegar a este punto. Y dice, la palabra dice en el versículo 1, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él, o sea Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro. Ok. Es decir, es posible que hasta todavía los discípulos estuvieran completamente mojados, ¿sí?, de la tormenta que acababan de pasar. Vienen cansados de toda la experiencia que acaban de tener. Se está bajando Jesús y en cuanto Jesús toca la arena de la playa, de la orilla de la playa, algo sucede. Regreso al versículo 2, dice, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu malo. A ver, los sepulcros, bueno, son tumbas. Algo importante de entender de este lugar donde están llegando ellos es que estas tumbas no están en un cementerio como el que nosotros tenemos nuestra idea de un cementerio, que es un área que viene bardeada, que tiene una puerta y que tiene un vigilante. Aquí en este cementerio no hay vigilante, en este cementerio no hay puertas. La gente acostumbraba en este lugar, en la peña, sobre las rocas, a hacer unos agujeros y poner ahí los cuerpos de los muertos. Así era ese cementerio. Estaba entre las rocas, enfrente del mar. Lo que sucede ahí es que es una zona de acantilados, ¿ok? Eso es importante y va a tener relevancia después. Entonces, hay un hombre que tiene un espíritu impuro que está habitando en medio de este acantilado, en esta zona, ¿ok? Entonces Jesús está llegando a una playa. Esta playa, hacia el frente de él, hay una zona de acantilados donde este hombre empieza a bajar para ir hasta su encuentro. Es lo que dice. Ok. Algo interesante es que dice que este hombre tiene un espíritu impuro. Y bueno, la primera pregunta aquí sería, bueno, ¿y qué es esto de un espíritu impuro? Un espíritu impuro se refiere a que tiene un demonio adentro. Entonces alguien podría estar preguntando en este momento, oye, ¿estás diciendo que pueden los demonios estar dentro de una persona? La respuesta es sí. Pueden los demonios, pueden los ángeles caídos estar dentro de una persona. ¿Sí? Y algo interesante que vemos es que habían hecho estos espíritus, este espíritu, lo que estaba dentro de este hombre, había hecho que este hombre habitara entre los sepulcros. Quiero decirte algo importante.
Am, Quizás alguna persona que me está viendo en este momento tenga como idea practicar algo para hablar con espíritus. Yo te diría que no lo hagas, porque lo que vemos aquí es que lo que estaban buscando estos espíritus de este hombre es su muerte. Este hombre vive entre la muerte. Este hombre vive dentro de la desolación. Otra cosa importante, quizás tú que me estás viendo digas, bueno, pero pues yo no tengo ningún espíritu inmundo, impuro, entonces pues no hay ningún problema. Bueno, ciertamente así es. Sin embargo, la Biblia dice que todos nosotros los hombres nos hemos alejado de Dios y todos estamos en pecado. Y algo importante de entender del pecado es que el pecado conlleva la muerte. Esto es muy importante de entender. Sea que una persona tenga un espíritu impuro o no, todos estamos influenciados por ellos por medio del pecado. Todo lo que sucede en el mundo tiene esta influencia de estos espíritus y lo que buscan al final es que pequemos. En el libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, vemos que Satanás es encadenado por 1000 años. Y mientras Satanás está encadenado por esos 1000 años, vemos que las personas que están en el mundo, pues la maldad que hay en ellos se restringe, porque no hay quien los esté tentando a hacer lo malo. Y vemos que las personas están muy bien. Cuando Satanás es liberado después de esos 1000 años, vemos en la Biblia que otra vez las personas empiezan a pecar y hay un cambio dentro de ellas. Una de las cosas que desea Satanás es destruirnos. Y la herramienta principal que utiliza para destruirte a ti y a mí es el pecado. Recuerda, el pecado te lleva a la muerte. Y eso es lo que busca Satanás en nosotros. Ahora, a Satanás, pues le interesa nuestra muerte física. Pero hay algo que le interesa mucho más que eso. Le interesa nuestra muerte espiritual. Y eso es lo que está buscando por medio del pecado. Continuamos, dice, el hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros y que nadie podía atarlo ni aun con cadenas. Una consecuencia que estaba experimentando este hombre es que las personas pues ya no podían acercarse a él. Lo más que podían hacer estas personas era atarlo y tratarlo de controlar. Pero cuando lo intentaron, este hombre era tan feroz que rompía todo lo que le ponían para tratarlo de dominar. ¿Qué fue lo que hizo la sociedad? Lo desechó la sociedad, lo echó fuera de la sociedad. No lo querían más con ellos. Y este hombre pues ya vivía alejado de todos. Algo que sucede con el pecado, con la influencia del pecado en nosotros, es que nos convierte en personas feroces, nos convierte en personas fuera de control. Al igual que este hombre, por la influencia de los demonios, estaba fuera de su control, el pecado que nos influencia a nosotros también nos hace perder completamente el control y te hace hacer cosas que tú sabes que va a tener una consecuencia para tu vida e incluso tiene consecuencias para las personas que tú amas. Y no te puedes parar. Decides continuar haciéndolo. El pecado tiene dominio sobre las personas. ¿Y qué termina sucediendo? Muchas veces la sociedad termina rechazando a estas personas. La drogadicción es un pecado. El no tener control sobre beber es un pecado. El no tener control sobre tu sexualidad y terminar con alguna persona que quién sabe quién es, eso es pecado. El mentir, el tomar lo que no es tuyo a sabiendas que va a haber una consecuencia, todo eso es pecado. Y todo eso es la manifestación. Y sabes que no debes, pero lo haces. Continúa y dice,
Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Aquí hay algo importante que quiero decirte. Creo que más o menos fue en el año 2019 cuando aconteció esta noticia aquí en nuestra ciudad de Veracruz. Sucedió en el Soriana, que está en un Soriana de nuestra ciudad. Lo que sucedió es que habían dos hombres, venían en automóvil, vieron un cajón para estacionarse y uno de estos hombres le ganó el cajón al otro y entonces el hombre que le ganaron el cajón se baja molesto y pues le dice al otro que qué pasó, que por qué se metió, si le correspondía a él meter su automóvil en ese estacionamiento. Y empieza la discusión. Entonces uno de los hombres saca un arma punzocortante y le clava el arma punzocortante en uno de los ojos que sabemos, por lo que dijeron los médicos, atravesó uno de los ojos, pasó por la nariz y llegó a una parte del otro ojo, pero gracias a Dios no perdió el segundo ojo, pero sabemos que estuvo a punto de perderlo. Hombres que están fuera de control. Ese es lo que hace el pecado. Nos hace estar fuera de control y nos hace hacer cosas que sabemos que no están bien, pero nos lleva a romper todo. Estos hombres estaban dominados por su furia. Vamos a continuar al siguiente versículo y dice, cuando vio pues Jesús, me salté el versículo 5, dice, y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Quiero que te des cuenta, la primera parte dice, y siempre. Siempre significa todo el tiempo, significa constantemente y siempre. Y dice, de día y de noche. Es decir, era algo que no tenía descanso. Andaba gritando en los montes y en los sepulcros. ¿Ok? Es decir, la agonía que estaba experimentando este hombre era una agonía que no tenía descanso. Y si en algún momento este hombre, de tan cansado que estaba, llegaba a quedar dormido, en el momento que despertara, la agonía iba a continuar y no se iba a detener esa agonía. Lo que hacían constantemente entonces estos espíritus era atormentarlo. Y el dolor que estaba experimentando este hombre de la experiencia que tenía, lo hacía constantemente estar gritando de día y de noche. Imagínate, dice otro evangelio que las personas habían decidido ya no pasar por ahí. Es decir, ya sabían las personas que ese hombre estaba en esa zona. Y las personas cuando lo veían, procuraban no acercarse a él. Pero cuando pasaban por este lugar, o los pastores, los cuidadores de los cerdos, estaban por esa zona cuidando los cerditos, pues escuchaban los gritos de este hombre, de su dolor. Y nadie podía hacer nada por él. Escúchame. Yo no sé si te has preguntado, bueno, ¿puedo yo mismo cambiar mi destino en cuanto al pecado? Pregúntate, ¿yo puedo dominar mi pecado y romper su influencia sobre mi vida? ¿Puedes dejar de estar viendo lo que no te conviene? ¿Puedes tú mismo parar? ¿Puedes dejar tú mismo de drogarte? ¿Puedes dejar tú de engañar a tu esposa o a tu esposo? ¿Has podido dejar de robar? ¿Has podido tú por ti mismo dejar de envidiar lo que tienen las otras personas? Si eres sincero, la respuesta va a ser no. He intentado detenerme, pero no puedo. Y date cuenta, ese suplicio que estás experimentando
Es un suplicio que no se puede detener, que todos los días, cuando vuelves a despertar, está ahí esperándote. Igual que este hombre. Pero las cosas van más lejos, porque dice al final del versículo 5, e hiriéndose con piedras. Es decir, ya se estaba haciendo daño a sí mismo. ¿Alguna vez has pensado en suicidarte? ¿Alguna vez lo que estás experimentando es una depresión fuerte? ¿Quieres alejarte de todo? Esa es la influencia del pecado en tu vida. Es más, podrías decir, no, bueno, es que yo no hago ninguna de estas cosas que tú has mencionado. Tengo una vida muy exitosa. Y ciertamente podrías tener fama, podrías tener poder, podrías tener una posición económica bien alta, tus negocios funcionar muy bien, pero date cuenta, a lo mejor ya te costó tu esposa, a lo mejor ya te costaron tus hijos, a lo mejor tener esa empresa ya te costó tu salud, ya no duermes bien. Sí se te está cobrando algo, date cuenta. Bueno, entonces por último, el pecado lleva a que te lastimes tú mismo. Hace mucho tiempo yo recuerdo a un tío que unos sobrinos míos ven a un hombre que está tirado en una esquina, sucio, orinado, está ahí en la esquina. Y ellos piensan, no, pues ha de ser una persona de la calle. Tiempo después, ya que sale bien el sol y se acercan a ver, ven que es su abuelo. Yo te quiero decir algo. Yo que conocí a mi tío, el abuelo de mis sobrinos, a él no le gustaba eso, pero no podía dejar de lastimarse. Si a ti te pasa estas cosas, si tú te estás sintiendo dominado por el pecado, lo que sigue es muy importante. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Ahora, aquí quiero aclarar. No es que estos demonios o este demonio que está en este hombre, cuando llega a Jesús, se arrodilla porque lo adora o lo ama. Se arrodilla porque está ante Dios, está ante una autoridad infinitamente más grande que él. Por eso se arrodilla. Se arrodilla no porque lo ame, se arrodilla porque lo teme. Y quizás tú en este momento pues realmente no conoces a Dios y te digas, bueno, pues sí, Dios esto, Dios aquello, y en algún momento a lo mejor cerca de la muerte incluso habrás sentido temor, pero todavía no amas a Dios, no has conocido a Cristo. Y le dijeron, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? ¿Ves? O sea, reconoce quién es. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu impuro. ¿Ok? En el Evangelio de Lucas hay algo interesante que dice más adelante. Le dice que por favor no los envíen al lugar de tormento, al pozo, al abismo. La palabra que utiliza es el abismo. Y el abismo es un lugar de tormento para ángeles. ¿Ok? Ellos saben que Jesús tiene el poder de enviarlos o confinarlos a un lugar donde no van a poder salir. Y esos espíritus tienen miedo de lo que pueda hacer Jesús, porque solamente basta que Jesús lo diga para que eso sea un hecho. Hay algo importante que hay que entender. Dios no tiene comparación con la maldad. El poder de Dios es completamente infinito en comparación de la maldad. Y la maldad más perversa, que es esta,
Porque esta maldad que estamos viendo no es como la maldad de los hombres. Esta maldad todavía supera mucho más allá la maldad de los hombres, porque es una maldad que ha ido aumentando a través de los siglos y los siglos y los siglos, y que se sigue corrompiendo cada vez más. Es una maldad perversa y oscura. Pero cuando está esta gran maldad delante del Señor, lo único que puede hacer delante de Él es humillarse. No importa qué maldad esté dentro de ti, no importa qué es lo que hayas hecho. Si tú te acercas a Cristo, tu maldad va a tener que humillarse delante de Él. Dice, porque le decía, sal de este cuerpo, de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de esa región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ok, algo importante. Legión. Para nosotros la palabra legión no tiene tanto significado, pero en ese momento tiene un valor, porque la legión representaba un grupo aproximado de 6,000 soldados romanos. No está diciendo que sean 6,000 demonios. Lo que está diciendo es que es una gran cantidad de demonios. Y de estos ángeles caídos hay uno que está de intermediario y es el que está hablando. Pero son muchísimos los que están dentro de este hombre. Y lo que vemos aquí es que le piden a Jesús que les permitan a ellos permanecer en esa zona y que los mande a los cerdos. Quizás tú has pensado que Satanás pueda darte algo, como dinero, como una persona, la que tú quieres. Tú a lo mejor piensas que a través de un ritual o cierta acción vas a poder tener eso que tú deseas y que Él te lo puede entregar. Pero te tengo una mala noticia. Para nuestro enemigo, tú no eres más que un cerdo. No vales nada. ¿Quieres corroborar que no vales nada? Fíjate lo que leímos hace un momento. Dice, estaban ahí en el monte un gran hato de cerdos y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y fíjate lo que sucede. Jesús de inmediato les dio permiso y saliendo ellos, los espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como unos 2,000 los cerdos. El hato se precipitó al mar por el despeñadero y en el mar se ahogaron. Inmediatamente los cerdos perdieron el control e hicieron lo que buscaban los demonios, su destrucción. Y eso es lo que buscan en ti, tu destrucción. Y eso es lo que saben que produce el pecado en ti y en mí, destrucción. Dice, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. A ver, estas personas, los cuidadores, regresan, van a la ciudad, a los pueblos cercanos. Se entiende que estos cerditos les pertenecían a muchas personas. Estas personas llegan, ven que su negocio ya se acabó, escuchan y entienden lo que le pasó al que siempre sabían que estaba por ahí y les daba miedo, el endemoniado, y ahora lo ven bien. Pero estas personas ven más valor en los cerdos que perdieron, en su economía, que en este hombre. Entonces, en esa forma de evaluar las cosas, le dicen a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Mejor ya vete, no vayas a hacer otra cosa que nos vaya a quitar más de lo que ya tenemos. Y lo corren. El mundo está al revés. Si tú dices, si tú dices, voy a leer la Biblia, pues la gente como que ya te va a empezar a mirar raro. Oye, ¿cómo que vas a leer la Biblia? Y si tú dices, es que me voy a reunir tal día con otras personas a estudiar la Biblia, oye, qué extraño eso. Pero ¿qué tal si tú dices, vamos a ponernos una borrachera hasta que nos perdamos? Y igual
y terminamos con una persona extraña esta noche. Y entonces para el mundo eso fue un gran momento. Eso fue una gran fiesta. ¿Te das cuenta? Las cosas del mundo están al revés. Si tú dices que quieres conocer a Dios, te van a rechazar. Pero si tú dices que estás en esta locura, destruyéndote, el mundo te va a aplaudir porque va a pensar, eso fue entretenido. Entonces, no esperes que el mundo te salve, porque no va a poder salvarte. Entonces comenzó a rogarle, este hombre, el que había estado endemoniado, ya estaba normal, comenzó a rogarle que se fue, versículo 18, al entrar él en la barca, o sea Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue, lo obedeció y comenzó a publicar en Decápolis. O sea, no solamente se fue a su casa, se fue a toda la región a hablarles a todas las personas de la región las grandes cosas que había hecho Jesús con él, y las personas se maravillaban. El resultado de conocer a Cristo, el resultado de que Dios mostró misericordia con este hombre, el resultado de que Dios desea darte misericordia a ti, es esto. Tienes una vida que ahora ya tiene un propósito y ya puedes obedecer a Dios. Hay un cambio completamente en el corazón y hay una alegría. Se muestra esto en una alegría por manifestar a todos lo que Dios ha hecho por ti. Para este punto, los discípulos todavía no han sido enviados a hablarle al mundo acerca de Jesús, pero este hombre es el primer hombre que envía a Jesús a hablar de él para que otros puedan creer. Si ya conociste a Jesús y te sientes atado de alguna manera por un pecado, te invito a que oremos juntos en este momento. Si tú todavía no conoces a Cristo y te acabas de reconocer que estás atado por el pecado, que hay una fuerte influencia de él y que te está destruyendo, te invito también a que hagamos una oración. Padre, gracias, Señor, por enviarnos a Jesucristo. Gracias porque Él murió en nuestro lugar para justificarnos y resucitó al tercer día. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados y nuestras faltas. Creemos, Señor, que tú tienes poder sobre el pecado y tú tienes poder para liberarnos, Señor. Y tú tienes poder para darnos una vida completamente nueva. Te pedimos, Jesús, que nos des un propósito para nuestra vida. Te pedimos, Jesús, que nos ayudes, Señor, a que otros te puedan conocer a través de nosotros y de la obra que has hecho en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Hasta pronto.